Vamos a comenzar a esta hora de la mañana, de la tarde, de la noche, en realidad, a qué hora nos escuchen, en este espacio que estamos generando desde Explora Tarapacá, para analizar, reflexionar y conversar, por sobre todo, respecto del concepto de la interculturalidad. Desde la Universidad de Tarapacá, sede Iquique y el Explora hemos desarrollado el 31 de agosto pasado lo que son los diálogos interculturales, un espacio de conversación que contó con la participación de 4 especialistas en la materia, entre historiadores, sociólogos y con quienes también pudimos reconocer de qué trata la interculturalidad. Sin embargo, con el ánimo de querer seguir profundizando también en la materia, en este espacio estamos con Luis Iturra, sociólogo, magíster en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos y encargado macrozonal norte del área de investigación de la Fundación Superación de la Pobreza. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esto. Luis, mira. No, adelante. Mira, en realidad hoy día generamos este espacio porque nos parece de suma importancia poder seguir reflexionando en torno a la interculturalidad. Es un concepto que es bastante, pudiera parecer bastante simple, como esta relación o interrelación entre diversas culturas, pero que sin embargo tiene bastantes trasfondos. Quisiéramos partir preguntándote a ti en lo personal, ¿cuál es la importancia de la interculturalidad en la actualidad, según tu punto de vista? Mira, la importancia en sí yo creo que va tanto en una dimensión teórica como también en una dimensión práctica respecto a lo que se entiende por interculturalidad. Y creo que para poder avanzar a una sociedad que sea ya no tan asimétrica, es que tiene que llevarse a cabo una interculturalidad como tal, concreta en sí. Y para aquello es también una relación entre grupos humanos con sus diversidades en temas culturales, lengua, como visión también. Como también la dinámica de la experiencia de cada uno de ellos, de cada grupo, en una sociedad, más aún, tan dinámica como la actual. Y para aquello sin duda tiene que haber una apuesta también desde la política pública al respecto, generar transformaciones efectivas. Ahora, sin duda hay experiencias locales al respecto que cuando el Estado no aparece como tal, existen también sus experiencias locales que impulsan a la interculturalidad. En ese sentido, Luis, nosotros, desde el equipo de Explora, generamos un espacio inicial, en realidad que intenta y espera hacer un aporte al desarrollo de la discusión, el análisis y el debate, que fue este diálogo intercultural del 31 de agosto, que en la práctica contó con 4 especialistas, desde don Sergio González, Carolina Figueroa, Luis Castro y Máximo Quitral también, y que apuntaba un poco hacia eso, a hacer reflexiones en torno a lo mismo. ¿Tú consideras que este espacio te gustó, no te gustó, le falta, cuál es un poco la mirada que tienes en torno a estos espacios, a este espacio que por lo menos generamos nosotros desde Explora Tarapacá? Bueno, son sin duda espacios necesarios. Creo que uno de los puntos principales es generar el diálogo, ¿ya? Y sin duda tiene que haber más experiencia al respecto de aquello. Pero lo que realiza Explora es fundamental, más aún cuando se integran a esta mente a discutir sobre la interculturalidad, sobre este concepto. Y ahí, claro, Luis Castro nos mencionó sobre el discutir el concepto y poner en cuestión el programa de interculturalidad, ¿ya?
al respecto en la actualidad. Máximo Quintral también nos mencionó un poco sobre sumar más sobre esta tensionar el concepto, pero enmarcándose en dinámicas más bien actuales. Y ahí nos menciona sobre la migración como un punto que debe ser abordado, nos menciona también sobre la globalización, que genera un contexto también sobre cómo pensar la interculturalidad, pero también ante la emergencia de las dinámicas de procesos políticos, que hay actores que también rompen con esta apuesta de la interculturalidad. Ese punto fue bastante importante también para poder comprender la sociedad actual, lo que nos menciona ahí Máximo. Carolina Figueroa hace más una narrativa, nos narra sobre las dinámicas de contacto, ¿cierto? Históricas, pero nos sitúa precisamente en el Tarapacá, ¿ya? Nos habla un poco de esta dinámica en Cibaya, Mamiña, ¿cierto? Y de Pica, durante los siglos XIX y el siglo XX, pero también da la experiencia de los estudios más bien actuales que ella ha realizado. Ahora, claro, estudios donde ha abordado mucho más a los agentes que reproducen este programa que se denomina como interculturalidad. El punto muchas veces pareciera ser de que hay que abordar también al otro sujeto, ¿ya? A la dinámica que se da en la aula en su totalidad, no solamente a la gente. Pero es algo que se puede discutir con posterioridad a lo presentado por la doctora. También está lo que menciona Sergio González, donde nos muestra también hitos históricos relevantes en la configuración de la interculturalidad. La educación bilingüe en aquello, habla también de la experiencia de la Revolución Mexicana como uno de los hitos, los aillos en Bolivia y sobre todo lo ocurrido en Ecuador. Y de hecho, sin lo ocurrido en Ecuador, el concepto de interculturalidad no es tema en el mundo, menos en Latinoamérica, porque se pone en relevancia ahí todo un programa al respecto, en donde, por lo demás, son llevados a cabo por estos grupos subalternos, el indígena, ¿ya? Entonces, toda esta discusión que se planteó en este primer diálogo es sin duda un aporte en lo histórico, es un aporte en lo conceptual, te invita a reflexionar sobre el propio concepto, y con ello ya las discusiones que se dan te hacen pensar en el devenir de este. ¿Hay alguna aproximación, Luis, que de manera personal tú consideras que está más vinculado a la visión que tienes tú respecto de la interculturalidad? Hiciste un barrido por las visiones que entregó cada uno. ¿Consideras tú que hay alguna de ellos en particular que se aproxima un poco más a la visión que tienes tú, o en general las cuatro nutren de forma paralela la visión de la interculturalidad que hay en la actualidad? Sí, yo creo, por mi parte, a mí las visiones mencionadas me nutren sin duda. Ahora, claro, unas más que otras, ¿ya? Y creo que ahí es clave hacer esta división entre qué dimensión vamos a comprender la interculturalidad. Y bueno, ahí ya el profesor Luis Castro tensionó, en un inicio comenzó tensionando la categoría, pero ya con el profesor Sergio González nos menciona también de la necesidad de esta división de lo teórico y lo práctico. En lo teórico, sin duda, vamos a estar de acuerdo en que las visiones expuestas durante el diálogo, sin duda, comprenden la interculturalidad en sí. Pero
en el sentido práctico, y esto lo llevo también al ámbito político, porque llevarlo a lo práctico es siempre llevarlo a un ámbito político al respecto de ciertas categorías, ¿ya? Porque es una apuesta a posicionarse en una forma de sociedad. Hablar de interculturalidad es posicionarse en una forma de sociedad que queremos. Y sin duda hay unos primeros pasos que dar, y hay una deuda histórica, por ejemplo, con los pueblos originarios, para poder referirnos a la interculturalidad, una interculturalidad efectiva, ¿ya? Sin duda están todas estas otras dinámicas, ¿ya? Pero muchas veces cuando se van acumulando procesos históricos, esto estalla en la cara, ¿ya? Y creo que también estamos en un contexto que, por ejemplo, refiriéndolo al plebiscito que se viene ya prontamente, la vuelta a la esquina está, nos hace llevar a cabo aún más esta reflexión, de poder también resolver estas deudas históricas sobre pueblos ancestrales, ¿ya? Y está también la migración actual, donde también se dan estos choques, quizás donde puede integrarse como interculturalidad. Quizás no hay en algunas ocasiones una matriz distinta. Pongo un ejemplo, un argentino o un chileno. No hay una alteridad tal, más que lo nacional, sin duda. Pero donde se dan procesos históricos muy similares, la construcción de esta ideología nacional de manera muy similar, ¿ya? Pero no así ocurre, por ejemplo, con afrodescendientes, con un caso más específico, haitiano. Hay otra visión también cultural ahí. Pero también dentro de los mismos grupos nacionales hay diferencias culturales, ¿ya? Sí. Hablamos de una sociedad pluricultural, multicultural. La apuesta sin duda es llegar a la interculturalidad, donde efectivamente se generen relaciones como tal, de poder comprender a ese otro, de ver la relevancia de ese otro. Bueno, nos mencionaron también en el diálogo la relevancia de la lengua, y sin duda la relevancia de una cosmovisión, una forma de ver el mundo al respecto. Sí, ¿sabes qué? Hay una reflexión con la que me gustaría también continuar, es que en el contexto inicial del diálogo se planteaba que, bueno, está la riqueza cultural de Tarapacá. Sin embargo, durante el mismo diálogo intercultural, eso fue rebatido por el profesor Luis Castro respecto de que todas las regiones son interculturales, un poco. ¿A qué voy con esto? Lo que quiero plantear un poco, Luis, es si tú ves que efectivamente los jóvenes, porque hoy en día estamos pensando en jóvenes estudiantes, principalmente incluso hasta niños, jóvenes estudiantes desde hasta los 17 años, 18 años, que en la práctica están en la enseñanza media, que a veces hay algunos que están muy cercanos a la interculturalidad, que no se la cuestionan porque es una cosa natural. Sin embargo, hay otros que están muy lejanos de la realidad intercultural porque también no tienen la relación, el vínculo con otras personas distintas. ¿Cómo trataríamos de explicarles el fenómeno, las reflexiones en torno a la interculturalidad a aquellos que a lo mejor algunos dirían, oye, mira, ahí está la relación con un niño, con una niña, un boliviano, un peruano y un haitiano, por decirlo de alguna forma, en una escuela X, cuando para ellos a lo mejor la interculturalidad no es un cuestionamiento, sino que es parte de su relación permanente. Pero por otra parte, tenemos a lo mejor aquellos que solamente viven en una clase en particular, que no les permite coexistir con otros en términos de relación. ¿Cómo tratamos de explicarles un poco estas diferencias o estas brechas a quienes a lo mejor aún no las comprenden? Sí, eso me recuerda bastante a un teórico, sociólogo francés, Pierre Bourdieu, cuando habla sobre los campos sociales y el hábitos.
tiene un estudio también respecto a la escuela, a la reproducción, ¿ya? Y sí, eso involucra también el tema de educar a la gente, educar principalmente también en estos espacios que viene siendo de la escuela, como la cultura, como una forma también de promover una forma de cultura, de sociedad. Creo también, sin duda, de que medios de comunicación como los de hoy aportan bastante en este proceso, para poder visibilizar también al otro, la relevancia del otro, y viéndolo también desde desde la riqueza, y ahí es donde también es importante la historia, reconocer la historia. Por ejemplo, tú muy bien mencionaste de la trayectoria histórica también de Tarapacá como un espacio intercultural, pero también hay otros, ¿cierto? No podemos negar el territorio extenso de que hoy llamamos como Chile. Pero aquí, sin duda, en Tarapacá, lo que se daban eran relaciones interétnicas posteriores a los procesos de colonización, anteriores a los procesos de colonización, previos a los procesos de colonización española, y también previo a lo que fue la expansión incaica, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, de lo que fue el Cole Suyu, ya no del Coya Suyu, del Cole Suyu, donde había una lengua así muy similar, en común, que era devenida del Puquina, por ejemplo. Entonces estaban los coles en la zona alta, pero estaban los camanchacos y estaban los cabanchas también en las costas, y changos posteriormente. Después se suman también los aymara, ya, quechua, pero siempre fue de relación interétnica. Lo mismo hacia el sur, ¿ya? Los distintos pueblos originarios también. Entonces, comprender la historia es importante para poner en relevancia de que siempre existió esta dinámica de interculturalidad, pero fue, claro, yo diría más interculturalidad antes. Pero también no podemos negar de que existía también una matriz común, ya, el mundo andino, al que denominamos. Ya. En ese sentido, Luis, por ejemplo, y pensando hacia el futuro igual, porque efectivamente tenemos que reconocer la historia como un aspecto importante, claramente el presente para evidenciar lo que se está desarrollando, pero también, desde el punto de vista personal, ¿cómo esperas tú, en lo personal, que se desarrolle la interculturalidad? Claramente la exposición de los diálogos interculturales nos plantea un desafío, en donde con las 4 visiones, cada uno desde su propio análisis crítico que hacía, pudo constatar la realidad. Pero ¿cómo esperas tú en lo personal que se desarrolle la interculturalidad hacia adelante? Igual es compleja la pregunta. Yo diría que sí o sí debiese ser promovido por la política pública, ya no como un programa dentro del mismo sistema educacional, sino que llevar como una política, no solamente lo educacional, sino que en las otras dimensiones también respecto a la interculturalidad, incluso en lo de la salud, por ejemplo. Ahora, claro, se dan como experiencias también más bien locales, ¿ya? Pero donde, mira, uno de los puntos que sí se discutió bastante, se puso por lo menos, se visibilizó y se discutió en este diálogo, fue el que se construyan programas acorde a las regiones, pero desde la región, ¿ya? Entonces, eso ya no solamente nos está hablando de interculturalidad, sino que también de una gobernanza sobre el mismo territorio,
y de la comprensión sobre este. Y por otra parte, también hay instituciones paralelas que están, que si bien no mencionan una interculturalidad como tal, hacen un sentido más bien práctico de este. En la misma fundación en la que yo me encuentro trabajando, hay una forma de comprender los territorios que son denominados como territorios bioculturales. Y en el caso de la zona norte se le denomina el territorio biocultural andino. Y ese territorio biocultural andino tiene también distintas dinámicas y distintos grupos humanos, con sus propias culturas en ocasiones, pero que también existen estas fronteras invisibles entre ellos. Sin embargo, para poder generar un desarrollo en los territorios, estos desarrollos tienen que ser, uno, localizado, comprender este territorio como tal, pero sobre todo inclusivo, ¿ya? Donde se sumen todos los actores. Y esa suma de actores es siempre y de forma inevitable ha de ser intercultural. De lo contrario, el futuro se hace no muy próspero al respecto. Pero claro, una interculturalidad que busca siempre el respeto, pero existen ciertas prácticas que vienen siendo de ONG en algunos momentos o de la misma sociedad civil. Pongo el caso de esta escuela de creol que hay en Tarapacá, un ejemplo de aquello. O otras comunidades más en el sur donde se generan procesos más bien autónomos de relación intercultural. La Bubudi es un ejemplo de aquello. Entonces, claro, hay prácticas que se van dando cuando el Estado no está presente, cuando no impulsa los procesos, pero es donde sin duda debe ser una postura desde la política pública, y eso también involucra el hecho de generar una transformación total de lo que comprendemos hoy por hoy de este Estado. Perfecto, Luis, me parece súper. ¿Algo más que tú veas que es un aspecto relevante, algo con lo que te quisieras quedar, alguna reflexión final que quisieras compartir en torno a la necesidad de hacer aportes permanentes al desarrollo de la interculturalidad en la región de Tarapacá y en el país en general, por qué no decirlo también? Yo creo que en el caso de Tarapacá y bueno también del país es seguir promoviendo esta particularidad, como lo que te mencioné de la escuela de creol, en el caso de Tarapacá. Pero también ejercer una presión desde las mismas institucionalidades, generar Explora ahí nos está aportando también en la discusión sobre el concepto de interculturalidad, pero también hay que pensarlo desde otros gobiernos locales, por ejemplo, como los municipios, que impulsen estos procesos también.